En la noche del 19 de octubre de 1989, la larga y siniestra sombra del accidente radioactivo de Chernóbil planeó sobre la central nuclear de Vandellós 1, en la provincia de Tarragona. Un incendio provocado por la rotura de una turbina desencadenó una serie de fallos y deficiencias que podrían haber causado una auténtica tragedia. Cuando aún no habían llegado los bomberos, un periodista ya se había adentrado en las instalaciones de la planta de energía atómica. Al llegar al recinto nuclear, primero vimos que el primer cinturón o cordón de seguridad, la zona de control, la primera que encontrabas, pues no había nadie. Pasamos hacia adentro de lo que era ya central nuclear, atravesamos otro control y tampoco nos salió ni ningún agente de seguridad ni nadie de las instalaciones. Fuego no vi, humo sí y un mal olor de quemado, de quemarse pues este aceite que estaba en el generador. Esto fue un intervalo de unos 15 minutos que estuvimos esperando y después ya fue el alcalde Carles Barceló, recientemente fallecido, que nos informó sobre lo que estaba sucediendo dentro. Nos dijo que pusiésemos en marcha a mi compañero la emisora local y que informásemos a la población que, bueno, que se estaban quemando unos cables y que seguramente era resultado de la quema de una especie de aceite de la zona del generador, que tranquilos, que allí no sucedía nada, que informásemos a la ciudadanía que nada, que no sucedía nada. Teníamos una megafonía en la población que no funcionó, obviamente. La megafonía tenía que llamar a la ciudadanía pues, a confinarse en el caso de que hubiera habido radioactividad, pero también para informar a la población de que estaba sucediendo y de que estuvieran tranquilos, por ejemplo, ¿no? Mientras la población de Hospitalet del Infante y alrededores dormía plácidamente sin saber lo que ocurría en la central nuclear, el descontrol y el pánico cundieron entre los técnicos y responsables de Vandellós 1, ante una sucesión de problemas provocados por el incendio. La situación debía ser dantesca. Si la sala de control de Vandellós 1 no estaba bunkerizada, que era el caso, si la sala de control no estaba aislada, que era el caso, pues el humo penetró en las instalaciones. Y si el humo penetra en las instalaciones, se crea una situación de muchísima tensión. El mayor problema que había era que fallaran los ordenadores. Si fallan los ordenadores y no pueden ir regulando la refrigeración del reactor, el reactor subiría de temperatura y explotaría. Aquello podía tener una explosión nuclear que arrasara kilómetros. Estuve buscando mangueras para empezar a atacar con agua y todos los puestos de mangueras estaban vacíos. Las mangueras estaban en un almacén cerrado con cadena y candado. Yo vi a una persona, que supongo que era un técnico, con una bata blanca, walkie, le pregunté si estaba con sala de control. Me dijo que sí, le pedí el walkie, hablé con sala de control para que me confirmaran caída de tensión en el área, porque yo no puedo decirle a un bombero, lanza agua, que haya tensión y se me quede el bombero achicharrado. En las paredes había letreros intermitentes con la palabra escrita evacuación. Evacuación, era un escenario de película, vamos. Salen unos señores de dentro de la instalación, de la central nuclear, y nos dicen que nos olvidemos del fuego, que el problema no es ese. El problema es que se les ha inundado la central nuclear con agua, se han detenido los sistemas de refrigerar del reactor y que el reactor se les va. La prioridad ahora era
sacar el agua que había dentro de los subterráneos de la central nuclear, para volver a poner en marcha los sistemas de refrigeración del reactor y que el reactor no se fundiera como pasó en Chernóbil. Cuando nos metieron a la sala de turboinsufladores a poner motobombas allí dentro, que yo recuerdo estar entrando para dentro de la central nuclear y veo la gente con la bata blanca que están saliendo. Y yo pensé, yo estoy entrando y estos están saliendo, aquí hay algo que no va bien. Pero lo que me impactó fue ver a todos mis compañeros tirados por el suelo, allí exhaustos. Habíamos estado toda la noche trabajando como si no hubiese mañana. Y realmente era lo que estábamos pensando, que no había mañana. Yo estaba convencido, y fue una cosa que también me chocó mucho después ya del incidente o del accidente, que estaban evacuando la zona. Yo tenía en mente Chernóbil, que estaban evacuando la zona. Cuando a mí me hacen el relevo y llego a casa y me encuentro a mi familia durmiendo tranquilamente, era algo rarísimo. Estábamos a punto de sufrir el segundo desastre nuclear de Europa, y aquí nadie se había enterado, nadie había dado la señal de alarma. Bueno, fue una cosa que me chocó muchísimo. Sí. Se tenía que haber evacuado preventivamente a la población para evitar, en caso de que hubiera habido una liberación de radiactividad, que hubiera habido daños a la salud pública. No se hizo porque la central nuclear ni siquiera daba correcta información al CSN, suavizando la gravedad de lo que estaba ocurriendo, ni a las autoridades. Los primeros días después del accidente, alguien, supongo que desde la central, intentaron achacar a los bomberos toda el agua que se había introducido en los subterráneos y que había negado los subterráneos. Eso es prácticamente imposible, porque con la capacidad que tenemos nosotros de meter agua allí, ni que sea con todas las bombas en marcha, era una milésima de lo que estaba entrando. ¿De dónde entraba ese agua? Ese agua era agua de mar. Al año siguiente, el 26 de junio de 1990, con la planta totalmente paralizada, aparecieron a un lado de una carretera a la salida de Hospitalet del Infante varias cajas de madera con un desconcertante contenido. En la finca donde se encontraron estos detectores de humo, eran detectores de humo, y me acuerdo que pero es que todos los detectores de humo llevaban esta pastilla en su interior, que es americio 241, es este material radioactivo. Salió el alcalde de Vandellós, el señor Barceló, acusando al comité antinuclear de alarmista, de no sé qué, de no sé cuántos, de dar una mala imagen de Vandellós por este tema y tal, cuando los que daban una mala imagen eran los de la central nuclear, que abandonaron todos aquellos elementos radiactivos al lado de la carretera, en lugar de tratarlos como un material radioactivo de baja actividad que tiene que ir al Cadrillo. Los orígenes de Vandellós 1 se remontan a principios de los años 60, cuando el generalísimo Francisco Franco tenía planes secretos de poner a España entre las potencias nucleares. Era la central clave en el proyecto nuclear del régimen franquista, porque era el reactor que más plutonio iba a poder producir. Lo primero era tener plutonio, aprender a manejar plutonio y poder armar, hacer combustible de plutonio para sus usos submarinos nucleares, naves nucleares, y también, lógicamente, para poder hacer cabezas nucleares que pudieran cargarse en una bomba atómica, ¿no? La central de Vandellós 1 había entrado en funcionamiento en 1972.
Además de presentar graves fallos técnicos y de gestión, sus instalaciones ya estaban envejecidas en 1989. Era una tecnología distinta a la que se utilizaba en aquellos momentos en la industria nuclear internacional, particularmente en España, también distinta, y en cierto modo ya había sido declarada obsoleta por el país origen de la tecnología, que era Francia. El Consejo le había exigido al reactor nuclear de Vandellós 1 una serie de mejoras técnicas y que esas mejoras, pues constatamos que el propio Consejo decía que no se habían implementado. Y una de ellas era separar líneas de protección antiincendios de precisamente el mecanismo que se incendió. Y eso no se había hecho. ¿Por qué no se llevaron a cabo esas modificaciones? Simplemente porque el propietario de la central no quería gastarse ese dinero. El Consejo Nuclear hizo la vista gorda a las dilaciones y a las demoras de la compañía propietaria. Si la empresa hubiera cumplido con las reformas que se levantaron por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, el accidente no hubiera tenido lugar y la población no hubiera salido a la calle. Evidentemente generó unas denuncias a través de Fiscalía, un pleito en el cual finalmente fueron exonerados tanto los responsables del Consejo de Seguridad Nuclear como de la central nuclear y no fueron condenados, a pesar de que realmente, desde mi punto de vista, habían tenido una responsabilidad. Fue el mayor accidente nuclear de la historia de España. Actualmente, la central se encuentra parcialmente desmantelada y el cajón del reactor está cubierto por una enorme estructura de acero galvanizado. Han pasado más de 30 años, pero sigue habiendo muchas sombras sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche del 89, en que el cielo de Vandellós se volvió rojo.